Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos listos para nuestro programa de hoy. Conversaremos con un gran tachirense, el doctor César Pérez Vivas. Para la presentación de nuestro programa, les dejo al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión para el estado Zulia a través de Telecolor, para el estado Lara a través de Somos TV, en radio para Maracaibo y para el mundo, Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de la estación Elizabeth Miquilena, en la producción Gustavo y Moraima Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario ¿Qué pasa?, el diario Contraste, a través de somosnoticiacol.com y también a través de noticiasbarquisimeto.com. El día de hoy, como lo adelantaba Rafael Galicia, vamos a hablar con el ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, dirigente social cristiano, también fue diputado al antiguo Congreso Nacional, el Congreso de la República, también profesor de Derecho Administrativo, abogado, y con él repasar toda la actualidad política, pero también evidentemente conversar sobre una iniciativa que está liderando, que es la solicitud del referéndum revocatorio contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero antes que todo, doctor César Pérez Vivas, bienvenido al programa A Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos Rafael Andrés y Rafael Galicia, por esta oportunidad de comunicarme con la vasta audiencia que sigue sus programas en un momento tan especial de la vida de nuestro país, en un momento en el cual la nación venezolana sufre profundamente las consecuencias de la tragedia humanitaria generada por el socialismo del siglo XXI. De modo que estoy a la orden de ustedes para dialogar y para poder llevar adelante los temas que ocupan nuestra atención en estos días. Y sin duda el principal tema, o el más reciente, se le vio encabezando la solicitud de entrega al Consejo Nacional Electoral de la solicitud o de una nueva solicitud de un referéndum revocatorio contra el actual gobierno. Disculpe si me extiendo mucho en la pregunta, pero ¿por qué nuevamente un revocatorio contra Nicolás Maduro? Bueno, porque ha llegado la oportunidad que establece la Constitución de la República de Venezuela para ejercer un derecho allí consagrado a los ciudadanos, y es el de decidir el destino del país evaluando la gestión de quien está en este momento ejerciendo el gobierno de Venezuela. Toda gestión de gobierno pues puede ser evaluada, y la Constitución de la República dice que cumplida la mitad del periodo constitucional para el cual fue elegido el funcionario, se puede solicitar la convocatoria a un referéndum revocatorio. Esto lo establece el artículo 72 de nuestra Carta Política. Y por lo tanto, como ya se cumplió esa mitad, porque el señor Nicolás Maduro se juramentó para un nuevo periodo de gobierno el día 24 de mayo del 2028, un grupo de ciudadanos venezolanos provenientes de diversos sectores sociales, culturales, geográficos, políticos, nos agrupamos para exigirle al Consejo Nacional Electoral comenzar el trámite establecido en ese artículo 72 de la Constitución y abrir ese procedimiento, permitiéndonos a nosotros como ciudadanos agrupados en este movimiento ser los representantes o los tramitadores formales de este derecho a partir de la fecha en la cual hemos consignado esa solicitud ante el Poder Electoral venezolano. Ahora bien, bueno, tuviste ahí un lapso, dijiste 2028. 2018. Te referías al 2018. Gracias por corregirme, Rafael. Sí, hay un lapsus. Bueno, ahora bien, en medio de una discusión, César, referida
a un proceso de diálogo, de reconciliación, a un momento en el cual la oposición discute la posibilidad de regresar a la ruta electoral, aparece el planteamiento del referéndum revocatorio. Esto no pudiera ser contradictorio, no pudiera esto generar un contraefecto. ¿Ustedes han evaluado este asunto? Para nada, Rafael. Al contrario, se trata más bien de un elemento que viene a fortalecer el planteamiento de solución política y electoral a la tragedia nacional. Ciertamente, la comunidad internacional viene exigiéndole a los actores políticos de la sociedad venezolana buscar una solución negociada al conflicto. Y el referéndum revocatorio llega, pero como anillo al dedo, en el momento más oportuno para que se pueda convocar las elecciones presidenciales que se han planteado en el país. Y estas elecciones presidenciales, de acuerdo con la Constitución, se pueden convocar si la mayoría de los ciudadanos venezolanos, equivalente a más del 25% del registro electoral y a un voto más de los que dice el CNE obtuvo el señor Maduro en el 2018, se produce en el referéndum revocatorio. De esta manera, además podemos ahorrar tiempo y trámites, porque a menos que el señor Maduro esté dispuesto a renunciar antes de que termine el año cuarto de este periodo a su condición de presidente para facilitar la convocatoria de una elección presidencial. Y si él lo hace, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir a retirar la solicitud de referéndum revocatorio. El problema sería que el gobierno de Maduro, aplicando la técnica que ha aplicado ya en 15 procesos de negociación, siga corriendo la arruga, siga ganando tiempo, se pase el momento legal de solicitar el referéndum revocatorio y entonces pretenda de esa manera, o pretenda no, logre engañar de esa manera a la comunidad internacional nuevamente y de esa forma pretender llegar hasta el 2024 con el saldo de muerte, de pobreza y de destrucción que sufre la sociedad venezolana. En consecuencia, para nada es una contradicción, para nada es un elemento que obstruye, sino que al contrario, ahora tiene nuestra representación, la representación que Venezuela, que la oposición designe para esa mesa de negociación, tiene en sus manos una herramienta que ya está solicitada formalmente ante el Poder Electoral. Profesor Pérez Vivas, al momento de consignar el documento donde se inicia la solicitud de un referéndum revocatorio, ¿el CNE se lo recibió? ¿Qué les dijo el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un referéndum revocatorio? Y no sé en qué estatus quedó la antigua solicitud de 2016 de un referéndum revocatorio que, si mal no recuerdo, quedó archivada por un tema de unos tribunales regionales. No sé en qué quedó eso y si afecta de alguna manera o no a esta nueva solicitud. Efectivamente, permítame tocar un poco el último punto al cual te has referido, Rafael Ángel, porque es útil para la comprensión de todo este complejo problema. En Venezuela estamos frente a un sistema político autoritario, fraudulento, y con ocasión del proceso iniciado en el 2016, el gobierno lo confiscó. El señor Maduro no quiso ir a referéndum revocatorio en el 2016, se buscó unos jueces en apure para decir que habían trámites fraudulentos y en base a esas decisiones de unos jueces de nivel medio, de nivel inferior, el Consejo Nacional Electoral suspendió la recolección de firmas y ahogó el ejercicio del derecho del pueblo venezolano. Y bueno, pasó el tiempo, no se hizo el referéndum porque el señor Maduro lo negó y en el 2018, existiendo una asamblea constituyente, adelantaron las elecciones que eran en diciembre para mayo. Se juramentó Maduro el 24 de mayo del 2018 ante esa asamblea constituyente. Se han cumplido 3 años, vuelve a existir ahora la oportunidad legal. Y usted me podría preguntar con todo derecho, ¿y usde cree que ahora sí van a permitirlo? Esa era mi próxima pregunta. Pero es lógica. Bueno, el deber de nosotros es solicitarlo. Una vez en Santiago, el deber de nosotros es ejercer esa oportunidad que nos da la Constitución. Comentaba que hace unos años en una visita mía a Santiago de Chile, aprovechando que
Rafael Andrés está por esas tierras australes. En una visita mía a Santiago de Chile tuve la oportunidad de visitar al primer presidente de la democracia, a don Patricio Aylwin. Patricio Aylwin. Y don Patricio me recibió en su casa, junto a otros amigos venezolanos. Y a mí me llamaba mucho la atención que le dijeran el abogado de las causas perdidas. Yo le digo, don Pato. Le decían, don Pato, ¿por qué? Así le dicen aquí, no. Ojo. Sí, don Pato es don Patricio. Sí. Entonces le digo, don Pato, ¿por qué le dicen a usted ser abogado de las causas perdidas? Porque entonces él me contesta, bueno, porque durante la dictadura yo iba recurrentemente a los tribunales a presentar mis recursos, mis quejas, mis exigencias, y la gente me decía, pero don Patricio, no pierda el tiempo metiendo escritos acá en los tribunales porque no le van a responder nunca. Y dijo, bueno, que la dictadura no me responda es su problema, pero yo, como abogado, estoy hecho para defender el derecho y no voy a renunciar a mi condición de abogado ni mi decisión de activar el derecho. Entonces, bueno, lo mismo pasa con nosotros aquí en Venezuela en este momento. Esa lección la aprendí y por eso creo que nosotros tenemos que reclamar nuestro derecho. Si Nicolás Maduro vuelve a cerrar la ruta electoral, si Nicolás Maduro, utilizando el control que tiene sobre los poderes públicos, vuelve a impedir que se permita al pueblo venezolano expresarse, es una responsabilidad de él y va a incrementar su ilegitimidad ante el país, ante el mundo. Pero que no se diga que en este país no hubo gente, ciudadanos o dirigentes que no asumimos la responsabilidad de dar la cara. Nosotros sabemos el riesgo que eso significa. Y yo estoy consciente de los riesgos que estoy corriendo en mi integridad personal, en mis derechos, porque en este país ejercer el derecho, exigir el cumplimiento de un derecho puede significar la muerte, la cárcel o el exilio. Pero yo estoy asumiendo esa responsabilidad porque este país tiene derecho a un destino diferente. Y nosotros no queremos que sea por la vía de la violencia, no queremos que sea por la vía de la fuerza. Queremos que el pueblo venezolano se exprese. Sí, como dice el señor Maduro, la tragedia que estamos padeciendo es responsabilidad de la oligarquía, del bloqueo, del imperio, de la guerra económica, pues los venezolanos le van a dar un voto de confianza. Ahora bien, si la tragedia que vivimos es el fracaso del modelo comunista, socialista, es el fracaso de una gestión, de un grupo de venezolanos que tomaron el poder y saquearon la república y demostraron una profunda incompetencia, le vamos a decir que ya basta, que se vayan y en consecuencia habrán elecciones en 30 días. Entonces nosotros queremos una solución que está en la Constitución. Y también una cosa importante que quiero que quede clara, está planteada en el escrito presentado por nosotros el pasado martes, es que estamos exigiendo facilitar el derecho, no obstruirlo. Hay una sentencia de la Sala Constitucional del año 2003 donde se establece que el poder electoral está en el deber de dar las condiciones favorables para que los ciudadanos ejerzan su derecho, no obstruirlo. Las normas del 2006 de ese intento de referéndum que secuestraron en el 2016, las normas son del 2007, pero fueron aplicadas en el 2016, antes que ser un mecanismo de facilitación del derecho, es una cancha de obstáculos para impedirlo. Nosotros entonces estamos pidiendo que esas normas se deroguen, se desapliquen y que entendamos la situación en la que está el mundo. Vivimos en una pandemia, pero además Venezuela tiene una tragedia, tiene una diáspora impresionante, tiene más de 5 millones de venezolanos regados por el mundo. Y a esos venezolanos le vamos a negar el derecho. ¿Por qué, por ejemplo, una de las tesis que vamos a proponer próximamente, y le doy una especie como de adelanto de lo que es nuestra propuesta tecnológica y jurídica? Un tubazo, sería un tubazo, ¿verdad? Bueno, como decimos los periodistas. Así es. Una de las propuestas es por qué los 5 millones de venezolanos que están en el mundo no pueden expresar su voluntad a través de un teléfono inteligente. ¿Por qué a través de la huella digital que se coloca en el teléfono o a través de una fotografía que puede detectar la retina de los ojos no puede identificarse cada ciudadano, aquellos que están a favor
de activar el referéndum aquellos que están a favor de revocar a Nicolás Maduro o aquellos que están a favor de que Maduro se quede y que el socialismo siga en Venezuela. Entonces, si la Constitución dice que es un derecho humano revocar a un funcionario, pues el poder público venezolano establecido debe facilitar ese derecho y permitirle a un venezolano que vive en Australia, en Santiago de Chile, en Madrid o en Cúcuta, que pueda ejercer también su derecho utilizando las nuevas tecnologías y no colocándole un obstáculo como los que hoy existen en este país. Ahora bien, usted dice, bueno, pero usted sí es iluso, César, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Usted cree que Maduro le va a permitir eso? Me lo han dicho algunos amigos acá. ¿Y yo qué le digo, responde? la peor diligencia es la que no se hace. Claro. Pidan que no saben si están por darle. Entonces, yo Sí. tengo que pedir, yo estoy planteado. Ahora, alguien tiene que hacerlo. Entonces, bueno, en este momento lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Nimereva, lo está haciendo Nelson Chiti, Oscar Arnal, Virginia Rivero, Ana Yare. Son un grupo innumerable, pero estoy seguro que son millones de venezolanos los que quisieran que esto se resolviera de una forma pacífica, electoral. Sí. Porque nosotros no queremos invitar a la guerra, queremos invitar a una solución política. Claro, ahí habría que sumar al propio Carlos Alaimo, que también está con su partido Centro Democrático. Sí. El doctor Carlos Alaimo ha sido parte muy importante de este equipo que está promoviendo, ha estado muy entusiasmado, apoyando su iniciativa y muchos de sus colaboradores en el Partido Centro Democrático, tanto en el Zulia como en otras partes del país, están manifestando claramente su respaldo a esta iniciativa. En este movimiento hay gente de Voluntad Popular, gente de Primero Justicia, gente de Acción Democrática históricamente, gente independiente que no pertenece a ningún partido, gente de sindicatos, de las universidades, de los gremios estudiantiles, de todos los sectores existen en el movimiento ciudadano que estamos impulsando el referéndum revocatorio. Profesora, Ahora, es un detalle muy importante, creo que me da parte de la respuesta de esta pregunta que le voy a hacer. Esta iniciativa que usted plantea como un movimiento ciudadano que ya la iniciaron, no es que lo van a hacer, sino que ya solicitaron formalmente ante el CNE la solicitud de un revocatorio, ¿es una gestión o una diligencia independiente de lo que está haciendo el G4 o forma parte de una estrategia conjunta unitaria? Un sector negocia con el gobierno, otro sector impulsa el referéndum revocatorio. ¿Es así o simplemente es un movimiento ciudadano independiente que pone esta propuesta encima de la mesa política nacional? Es un movimiento ciudadano independiente del G4, pero dispuesto a colocarle esa herramienta a toda la sociedad democrática, incluido el G4, incluidos los grupos políticos que no están en el G4, porque no tiene como objetivo crear otra estructura política paralela. Okay. O sea, no estamos... Y una cosa que quedó muy clara en el escrito es que nosotros no tenemos como objetivo crear un partido político, por ejemplo. Porque existimos allí gente que hemos estado en diversos partidos, o somos. Yo soy miembro de un partido político, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe en Venezuela lo que yo soy. Hay gente de otros partidos, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de Acción Democrática. Ninguno quiere dejar de ser de su partido. Hay gente independiente que no es de ningún partido, pero que tiene mucho interés en que Venezuela recupere la normalidad. Pero nosotros no estamos allí porque nos pidió A o B que hiciéramos esto. Es nuestra decisión ciudadana. Ahora, no es, repito, nosotros lo que deseamos es que todos nos acoplemos, que esto sea como un río humano. Otro amigo, pero bueno, si el presidente Guaidó está planteando una negociación para hacer en Venezuela elecciones presidenciales y parlamentarias, ustedes les están como choteando la propuesta. No, para nada. Le tenemos el salvavidas por si acaso Maduro se burla de Venezuela. ¿Qué pasa si Maduro vuelve a burlarse de la comunidad internacional y no adelanta las elecciones? Tenemos el referéndum revocatorio para lucharlo. No es porque Maduro nos lo va a regalar, hay que lucharlo, hay que trabajar muy duro. Pero ¿qué pasaría si hay acuerdo? Si mañana el G4 firma un acuerdo con Maduro y Maduro acepta, renuncio a la presidencia, me someto a nuevas elecciones, renunciamos todos los diputados a la Asamblea y me someto a elecciones. Si eso ocurre, nosotros retiramos la solicitud de referéndum revocatorio y nos sumamos inmediatamente a la campaña para elegir un nuevo presidente, porque lo que nosotros estamos buscando es que haya elecciones presidenciales. Después del revocatorio vienen las elecciones presidenciales. Si este revocatorio se hace
antes de que entre el año quinto del periodo constitucional. Y déjeme decirle, honestamente, me parece el escenario menos probable, pero ya usted lo sabe mejor que yo, que en Venezuela cualquier cosa puede ocurrir. Pero ¿qué pasa si revocatorio no, pero se llega a un acuerdo para condiciones electorales y para unas elecciones regionales y municipales, por ejemplo? Bueno, es que tiene que tenerse en cuenta que lo fundamental es el cambio en el país. Nosotros no hacemos nada con elegir un gobernador, un alcalde, si Maduro sigue de presidente. Lo cual no significa que no se produzcan las elecciones regionales y no se concurra a ellas. Un alcalde, un gobernador que en este momento pueda resultar elegido si el referéndum se hace el año que viene, porque el referéndum se podría también hacer este año. Se podría hacer el referéndum el mismo día de la elección de los alcaldes y de los gobernadores, por ejemplo. Si en vez de obstruir el proceso, el poder electoral lo facilita y permite que la gente se manifieste, el mismo día 21 de noviembre, cuando han convocado las elecciones de gobernador y alcalde, se podría colocar una urna adicional para que la gente decida si revoca o no a Nicolás Maduro. Ahora, si el poder electoral y el Estado socialista considera que el inicio del periodo es el 10 de enero y el referéndum se tramita el año que viene, pues los alcaldes y gobernadores lo que tienen que hacer es luchar por el referéndum para que puedan gobernar. De lo contrario, le pondrán allí una especie de protocolo con el cual entenderse. César Pérez Vivas, si hay un político en este país que conoce los hilos visibles e invisibles de la política, ese eres tú. Tu vasta experiencia, tu larga ya carrera política, así lo determina. Yo quiero un dato histórico de tu parte. ¿Tienes tu conocimiento de qué presidente de Venezuela ha renunciado? Hay un dato histórico sobre eso. Porque mira, vimos renunciar a un papa. Yo le decía a mi hijo, caramba, qué afortunado eres que te inicias en el mundo del periodismo con noticias trascendentales para la humanidad, incluyendo la renuncia de un papa que el último papa había renunciado 600 años atrás. Yo no he visto ni tengo conocimiento de que un presidente de Venezuela haya renunciado. ¿Tú lo tienes? No tengo noticia de la renuncia de ningún presidente, pero sí tengo la noticia de dos presidentes que recortaron su mandato, por ejemplo. Claro, presidente Luis Herrera, uno de ellos. Y Eleazar López Contreras fue el otro que redujo el periodo de 7 a 5 años. Entonces puede ocurrir que Nicolás Maduro decida reducir su periodo de 6 a 4 años, por ejemplo, por una reforma de la Constitución. Entonces, en ese caso, pues probablemente no haga falta el referéndum. Ahora, perdóname, como yo conozco a estos caballeros del socialismo del siglo XXI, yo conozco a Maduro porque estuve con él 5 años sentado en la Asamblea Nacional. Conozco a su esposa, la señora Cilia Flores. Fui compañero de curul con ella 5 años en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Y esos personajes, ese desprendimiento, tienen una ambición de hegemonizar, de el poder. Y por esas razones que nosotros estamos convocando a los venezolanos a organizarnos, a movilizarnos y a usar esta herramienta para buscar una solución política y democrática a esta tragedia. Sí, ahora César, el referéndum revocatorio es nuevo en nuestra Carta Magna, la Constitución del 60 no lo contemplaba, entonces me hace seña que debemos ir a la pausa. Al retorno, yo quiero que tú expliques a esa persona que está viendo y escuchando este programa los pasos sencillos para llegar al referéndum revocatorio. ¿Cuáles son los pasos, los lapsos, los requisitos, digamos, el ABC del referéndum revocatorio? Pero permíteme ir a una pausa y regresamos rápidamente con el ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, un demócrata cristiano íntegro. Ya regresamos con A Ocho Columnas.
Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa con el doctor César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, demócrata cristiano, íntegro, le decía en el corte pasado. Por cierto, hay que enviarle un mensaje a la democracia cristiana chilena que están inventando por allá. Y sí, con un resultado electoral y divididos y por favor. Y hay una fuerte crisis, pero ya viene el programa 8 columnas con el análisis de lo que pasa en Chile, que es bastante interesante. Y después le quiero hacer una pregunta al doctor Pérez Vivas, un símil de la oposición chilena con la venezolana, pero eso va a ser más adelante. Ok, César, haznos un ABC del referéndum revocatorio para ese chofer de taxi que ahorita está escuchando el programa por radio, ese ciudadano común y corriente. ¿Cuáles son los pasos, el ABC del revocatorio? Paso número 1, paso número 2, paso 3. Rafael, el artículo 72 de la Constitución establece unos requisitos básicos. Correcto. ¿Cuáles son? Número 1, 20% de los venezolanos inscritos en el registro electoral son los que pueden convocar el referéndum revocatorio. 20%. Segundo, debe concurrir al acto de votación el día del referéndum 25% del padrón electoral. De cada 100 venezolanos que están inscritos en el registro electoral, por lo menos deben acudir el 25%. Y debe obtenerse un voto más de los que obtuvo el funcionario a ser revocado el día que fue elegido. Esos son los 3 grandes requisitos. Ahora bien, el Estado socialista autoritario, tramposo, que tenemos en Venezuela, inventó una alcabala antes de esos requisitos que se llama la constitución o la validación de los grupos que tramitan el referéndum de un partido, porque lo puede hacer un partido político o lo puede hacer una agrupación de ciudadanos. Nosotros hemos preferido la figura de agrupación de ciudadanos porque ella es más neutra, más amplia, permite que todos participen. Si es el partido A, entonces yo no soy de ese partido, entonces yo no voy a participar. Claro. En cambio, la agrupación de ciudadanos tiene la ventaja de que allí puede estar cualquier persona con tal y tenga cédula de identidad de venezolano. Bueno, para poder tramitar hay que recoger primero el 1% de las firmas del registro electoral y además todo eso se podría cumplir. El problema es que inventaron unas reglas en un reglamento allí dictado por el Consejo Nacional Electoral, según el cual había que dar unas planillas, las planillas hay que llevarlas a las comunidades, las personas firman, después entonces llevo las planillas al Consejo Electoral y las personas tienen que ir a una oficina en la capital de cada estado a decir, sí, yo firmé. Entonces allí es donde empieza la maniobra. ¿Y qué pasó la vez pasada? Primero inventaron cuando en el 2004 hubo el referéndum revocatorio contra Chávez, que habían firmas planas. Es decir, que alguien se puso a escribir el nombre de Rafael Galicia, César Pérez Vivas allí y falsificó la firma. La otra del año pasado es que había falsos positivos en el año 2016. Y por allí apareció una dama llamada Iris Valera diciendo que personas que estaban presas en Tocorón estaban firmando el referéndum y entonces la oposición estaba cometiendo un fraude. Y ese fue el argumento para no seguir tramitando el referéndum. Vamos a suponer que una persona, un funcionario, un ciudadano, pues firme por otro, esa persona está fallecida, por ejemplo. Bueno, se excluye esa firma y usted tiene que llegar al 20%. Esa persona no va. Ahora bien, nosotros pensamos que es posible hacer esto de una manera muy expedita, sin tener que someter a la gente a grandes colas. Nosotros pensamos que, por ejemplo, vía digital, vía electrónica, la gente puede expresar su voluntad. Si usted hoy en día desde su casa puede pagar, puede transferir dinero a una cuenta con seguridad de que no te van a robar, que no te van a estafar, pues con mayor seguridad usted puede decir, yo quiero activar el referéndum revocatorio, yo respaldo la activación. Y el día del referéndum, inclusive yo puedo votar electrónicamente y con mecanismos de seguridad, o puedo ir personalmente a un centro que se me facilite. Pero si yo estoy aquí en Caracas y me ponen como condición que yo tengo que ir al Cerro Dávila Río, donde está el Hotel Humboldt, a firmar, tengo que subir caminando, pues me está haciendo imposible. Por eso nuestra tesis es
eliminemos la cancha de obstáculos establecida y vamos a crear mecanismos que faciliten, que le permitan al ciudadano ejercer el derecho a la opinión política, el derecho político al referéndum. ¿A quién corresponde limpiar la cancha de esos obstáculos? Bueno, obviamente a los que tienen el control del poder, son los que ponen los obstáculos, y nos corresponde a nosotros como ciudadanos exigirlos. Pero el Consejo Nacional Electoral pudiera, digamos, poner orden. Bueno, debería en Venezuela haber una ley de referéndum. Sí, no eso ya te digo, no la hay una ley de referéndum. Entonces, como no hay ley de referéndum, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia habilitó, para decir una fórmula, al Consejo Nacional Electoral para que dicte normas que desarrollen este derecho, y una sentencia del año 2003 dice que debe ser para facilitarlo, pero hicieron todo lo contrario, dictaron un reglamento para obstruirlo. Entonces, como nosotros lo conocemos, lo hemos sufrido ya en el 2016, propusimos en nuestro escrito del pasado martes ante el Consejo Nacional Electoral derogar ese reglamento, hacer un reglamento verdaderamente constitucional que permita el ejercicio del derecho a revocar, a manifestarse los ciudadanos. Y esa es la lucha que estamos librando. Repito, hay personas que me han dicho, es iluso, ¿usted cree que le van a poner atención? Bueno, yo tengo el deber de pedirlo y de plantearlo y de exigirlo, pero no soy yo. Es un pueblo. Si todos los venezolanos dicen que están de acuerdo con esta tesis, si la ciudadanía venezolana se organiza en cada pueblo, en cada municipio, en cada barrio, en cada edificio, en cada urbanización, en cada comunidad, y expresa su disposición a respaldar este planteamiento en todos y cada una de sus partes, pues el poder establecido va a tener que ceder y va a tener que escuchar, salvo, repito, que se quiera pues marcar aún más su naturaleza autoritaria, antidemocrática y contraria a la Constitución. Y para dar un dato sobre lo que estamos hablando con números reales, es según la normativa que le escuché decir el profesor, el ABC, en el caso de que se active el referéndum revocatorio, se deberían lograr 6.190.613 votos, que es un voto más de lo que sacó Nicolás Maduro en el año 2018. Pero ahora, ¿usted políticamente lo ve viable? Es decir, ¿usted ve una voluntad en el gobierno o en el mismo Consejo Nacional Electoral que digamos, no ha sido rechazado por alguna parte de la oposición, la voluntad para iniciar el proceso, por ejemplo, de una nueva reforma a todas estas leyes que rigen todo el tema de una ley de referéndum para este revocatorio o para esta solicitud de revocatorio? Lo que yo he visto a lo largo de estos años, Rafael Ángel, es una conducta cada día más tosuda, más difícil. Sin embargo, con el nombramiento de este Consejo Electoral o con estos miembros que integran ahora el Consejo Nacional Electoral, hubo la oportunidad de que dos personas que no son del Partido Socialista se incorporaran. ¿Va a ser esto verdaderamente un gesto de apertura? ¿Va a representar el nombramiento de dos rectores no miembros del PSUV, una manifestación real, una voluntad real de rescatar, de devolverle al pueblo venezolano el derecho a elegir, el derecho a revocar, el derecho a ejercer sus expresiones políticas? Los hechos van a demostrar. Yo no voy a adelantar criterio porque espero los hechos. Claro. Sí, claro. Hay voluntad que la recen y que la pongan de manifiesto. Hasta ahora, lo que ha demostrado el poder establecido, el poder socialista, el poder del Estado de la Revolución, ha sido cerrar las vías, quitarle al pueblo la oportunidad de ejercer su derecho. Por ejemplo, tenemos 5 millones de ciudadanos en el exterior a los cuales se les niega el derecho a participar en una elección, con el argumento de que deben estar legalmente, en esos países. En consecuencia, lo importante entonces es esperar los hechos, los acontecimientos, para juzgar sobre los hechos y no sobre percepciones. Es un largo camino que tú estás iniciando. Quizás se te tenga que decir que eres el hombre de las causas perdidas. Yo no lo creo así.
yo creo que estás haciendo lo correcto, iniciando un proceso. Ya solicitaste, ya hiciste la solicitud, cuándo te deben contestar, qué paso sigue. Y en cuanto a la afirmación que hablas de los compatriotas en el exilio, hace poco, no sé si fue hace 3, 4 meses, hubo una consulta donde participaron los venezolanos en el exilio. Se diseñó una plataforma de votación en un referéndum. Bueno, ya hay un ensayo, César. Yo creo que para un referéndum revocatorio, hasta para las elecciones de gobernadores y alcaldes, podemos ir ensayando ese mismo mecanismo de participación de los venezolanos, porque el venezolano en el exterior lo que tiene que estar es inscritos en el registro electoral permanente de Venezuela, y que su condición en el exterior la irán legalizando uno poco a poco, pero ellos no dejan de ser venezolanos. Entonces, ya hay una praxis hecha. No sé si ustedes han evaluado, es la pregunta concreta. Por supuesto que la hemos evaluado. Yo estuve trabajando en la consulta popular. Esta iniciativa porque la herramienta ciudadana para la protesta, para la expresión de una voluntad política. Ahora, como era una consulta hecha por nosotros, no se sintió obligado a acatarla. Es un mandato ciudadano. Entonces ahora tenemos, nosotros los dirigentes, los ciudadanos, los que hemos estado vinculados al tema, tenemos la obligación de ver la forma como hacemos valer ese mandato ciudadano. Y a mí me parece que el referéndum revocatorio es una herramienta, una vía, pero en la que por lo menos un ciudadano como yo puede actuar es en esta vía que está en la Constitución, y en esa consulta se aplicó metodologías electrónicas. Por cierto, uno de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Picón, tiene conocimiento muy de esta metodología y podría perfectamente el cuerpo electoral alternativas de esa naturaleza. Pero es fundamental para esto que el Tribunal Supremo de Justicia desaplique, derogue ese artículo de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que le prohíbe a los venezolanos residentes de forma ilegal en un país extranjero ejercer el derecho al voto. Eso es anticonstitucional, porque es someter el ejercicio de un derecho que tenemos los ciudadanos venezolanos a una legislación extranjera, y eso viola un derecho humano, y ese tema lo vamos a tratar nosotros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a los efectos de que ellos también se pronuncian pertinencia sobre el deber del Estado venezolano de reconocerle el derecho a todos los ciudadanos, habiten o no en el territorio de la República de Venezuela. ¿El revocatorio puede ser 100% digital? Sí, puede serlo, perfectamente, aunque hay regiones del país que tienen para efectuarlo y entonces eso lo limita. Si usted se va, por ejemplo, para Casigua al Cubo, en el estado Zulia, por ejemplo, no hay energía eléctrica ese día, probablemente no haya internet, entonces no se puede hacer digitalmente, entonces tengamos que hacerlo manualmente. De modo que se pueda, dada esa realidad de la Venezuela en la que vivimos, podría ser una fórmula mixta, una digital y otra física. Entonces nuestro planteamiento es que apliquemos la tecnología para donde sea posible, en las grandes ciudades, en el exterior. Facilitemos el derecho a los ciudadanos, no se lo pongamos más difícil. Hasta ahora lo que ha hecho el Estado bolivariano revolucionario socialista es impedir el ejercicio del derecho. Y el planteamiento por el cual nosotros nos estamos ahora batiendo y fuimos a dar la cara ya el pasado martes, rodeado de guardias nacionales y de barandas para que se estableciera un estado de temor. En las alcabalas, desmontemos las barreras, facilitemos el derecho de los venezolanos a expresar el destino de la nación. Profesor César Pérez Vivas, ¿el referéndum revocatorio puede ser el salvavidas de Venezuela? Yo creo que es una herramienta fabulosa y nada mejor que el pueblo mismo de Venezuela defina su destino.
y efectivamente puede ser un gran salvavidas de Venezuela. Inclusive un salvavidas para los propios personajes que están en el gobierno. Ayer me encontré aquí en Caracas, en el centro comercial Ciudad Tamanaco, donde tuve que ir a hacer una diligencia, a una persona que conozco de hace años y ejerce funciones de viceministro de uno de los despachos del gobierno. Y el hombre apenas me vio, me dijo, te vi que estabas pidiendo el revocatorio. Eso no es bueno para ustedes, es más bueno para nosotros, para ver si nos podemos ir, que nosotros somos prisioneros del gobierno. Me lo dijo un viceministro, para que te des cuenta. O sea, hay gente en el propio gobierno que quiere irse y entonces quiere que los revoque para no tener que aparecer como traidores, porque es que el problema con la gente que está en esta situación es que ya no los dejan ni moverse, los rotan, usted va para todos lados. Y sobre todo los militares son los que están más constreñidos, porque a los militares los obligan a estar en determinados cargos. Y si no aceptan, bueno, inmediatamente se les pone en una situación subjídese, se les hostiga, y muchos se han ido del país inclusive sin pedir la baja. Hay capitanes a los cuales los nombran habilitados, los nombran jefe de administración, tenientes a los cuales los nombran jefe de logística del ministerio. Tal. La administración pública está llena de militares. Hay más militares en la administración pública que en los cuarteles. Y los primeros que están deseosos de un referéndum revocatorio son los militares. Hace 2 días estuve echando gasolina en una bomba aquí en Caracas y me reconoció uno de los militares que estaban allí. Se me acercó. A ver, estamos teniendo inconvenientes con la señal. Usted dijo en el Consejo Electoral, dígame, profesor Pérez Vivas. ¿Dónde hay que ir a firmar? Dije, tenga cuidado porque lo pueden enjuiciar. Estamos teniendo una pequeña interrupción de la conexión. No se le está escuchando muy bien. Bueno, son cosas que escapan de nuestras manos. El tema del Internet de Venezuela cuando iba a contar esta última parte de su respuesta. Pero yo le quiero hacer mi última pregunta. Estamos llegando al final del programa. Cuando le decía el tema de la oposición chilena, ya que nombró a don Patricio Aylwin, primer presidente de la transición chilena. Se ha visto en los últimos días, en las últimas semanas, luego de anunciado este proceso de negociación, señales tímidas, pero señales de unidad opositora frente a un proceso de negociación con el gobierno venezolano. Ahora, la oposición venezolana no puede hacer lo que hizo la oposición chilena contra Pinochet, unidos en un frente electoral para batallar contra el gobierno en un hipotético referéndum revocatorio o en las elecciones que toquen por calendario electoral. Es posible que esa unión que hubo en los partidos de la concertación se dé en Venezuela, por ejemplo. Eso es lo deseable, eso es lo que nosotros aspiramos lograr con el referéndum revocatorio. Todos los venezolanos que hemos estado en la oposición o los que han estado en el gobierno, los que han estado al lado de Maduro, que hoy en día ya desean retirarse, puedan constituir un gran movimiento, una fuerza enorme que permita rescatar la democracia. Y ese es el planteamiento con el cual estamos hablando con todos los sectores de la sociedad venezolana. Porque esto no es esto no es un tema personal. César Pérez Vivas como ser humano individualmente no puede hacer eso. Es un pueblo, es la sociedad la que tiene que hacerlo. Es que esta iniciativa la debe tomar cada venezolano en su mente, en su corazón y llevarla adelante. Que es difícil, que vamos a legitimar a Maduro, dicen algunos. No. Aquí no se trata de legitimar, aquí lo que se trata es de salir de Maduro y su camarilla por una vía pacífica. Entonces, si cada venezolano la internaliza y la asume, que hay un derecho que está ahí en la Constitución y exigimos que no lo respeten y se puede unificar toda la sociedad, pues seguramente lograremos un éxito. Ahora, si algunos empiezan a decir que no, que bueno, mejor esperar hasta el 2024, que no podemos ir a un referéndum con este Consejo Nacional Electoral, porque no estamos reconociendo nada ni nadie. Es una realidad que está ahí. Ellos son los que están allí en Miraflores, los que están en el poder. Yo no estoy diciendo que son ni buenos ni legítimos, no, son los que están. Bueno, y a los que están es a los que hay que sacar, porque no vamos a sacar a los que no están. Y para hacerlo hay un derecho que es el revocatorio. Bueno, vamos a hacerlo todos unidos y a eso invito a los venezolanos que a esta hora me están viendo o me están oyendo, gracias a que ustedes, los Galicia, me han invitado a participar
esta entrevista. Bien, Bueno, César, sí, llegamos al final. muchísimas gracias. No más preguntas, su señoría. César, muchas gracias por tu participación en el programa. Te dejo para un mensaje final a los venezolanos. Gracias por la invitación a participar. Te reitero mi aprecio, mi admiración por tus servicios al país desde los medios de comunicación. Nosotros seguimos adelante, muy fundados, los humanistas, cristianos, en los cuales nos hemos educado, aspirando a una Venezuela democrática, justa, equitativa, donde todos quepamos, donde podamos vivir dignamente, donde todos podamos compartir con nuestra familia, que debe reunificarse en una Venezuela democrática, en una Venezuela libre, moderna y próspera, que es la que soñamos todos los venezolanos. Muchas gracias. Bien, Gracias, César. amigas y amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon al doctor César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, exdiputado y abogado, y parte del Movimiento Ciudadano, que impulsa y solicitó formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la activación de un referéndum revocatorio contra el actual presidente Nicolás Maduro. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. Véanos en televisión a través de Telecolor en el estado Zulia y en Somos TV en el estado Lara. Escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano, larense y tachirense también, ¿verdad, César? Así es. Y venezolano. Y venezolano. Y venezolano. No hablamos del Táchira ni de la gobernadora Lady Gómez. Será en una próxima ocasión.